Pero es necesario que tomemos conciencia que todo lo que está registrado en la palabra, ¿verdad? Dios dispuso que estuviera ahí para ser ejemplo, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Y cuando Dios vio cómo David le danzó con todo su corazón, yo quiero decirte que el Señor se inclina, ¿verdad? Para ver de qué manera lo estamos haciendo. Siempre hemos hablado de que David danzó de una manera extravagante delante de Dios, pero no solamente fue el movimiento que David hizo, sino que en su corazón verdaderamente había una actitud de querer, ¿verdad? ¿Adorar a quién? Al Padre. ¿Y por qué le adoraba? Porque lo reconocía, ¿sí? Cuando tú reconoces a alguien, quieres honrarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lo puedes honrar de muchas maneras, pero en este caso él se gozó en la presencia de Dios. ¿Saben cuándo fue? Cuando el arca iba a ser traída, ¿verdad? ¿Y qué representaba el arca? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es tan fácil ahora que tú y yo nos conectemos con el Señor para que su presencia descienda, porque dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él se hace presente. Y si Él se hace presente, hijo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es digno de que nosotros, ¿qué? Le honremos, le exaltemos. Y Él se goza viendo cómo nosotros en su presencia, ¿verdad?, nos alegramos. Este es el día que Dios hizo para que tú y yo nos alegremos y nos gocemos en Él. Pues muéstrale a tu alegría, Señor, yo estoy tan agradecido. Qué gratitud hay en mi corazón, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú eres, Señor, ¿verdad? Hay tanto por qué agradecer a Dios. Pero bueno, yo quiero que vayamos a la Biblia. Antes de eso, saludo a las personas que nos están viendo. Gloria a Dios, porque a través de los medios podemos llegar a muchas otras personas que yo sé que también necesitan ser edificados en la fe de Dios, que tal vez no tienen un lugar donde congregarse, ¿verdad? Pero bendito Dios, porque ahora Él ha cortado la distancia. Amén. Ok, ¿y cómo les dice el pueblo, aquellos que nos están escuchando y viendo? Pero fuerte, hijos, porque tú no tienes un micrófono, pero sí puedes alzar tu voz. ¿Cómo le decimos? Y que Dios los bendiga, ¿verdad? Desde Nacajuca, Tabasco, para el mundo. Amén. Vamos a Proverbios 4:23. Y tal como dice en este versículo, así se va a llamar la prédica. ¿Ya lo encontraste? Dame un amén. Si alguien no lo encuentra, no tenga pena de pedir ayuda. Hay un servidor que va a llegar corriendo, ¿sí? Más veloz que un rayo para apoyarte. ¿Ok? Dice así, Proverbios 4:23. Aquí en este capítulo estamos leyendo acerca de los beneficios de la sabiduría. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez, toda la congregación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora sin verlo, porque está muy sencillo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 21. ¿A poco es el corazón que bombea sangre que lo que tenemos que cuidar, verdad? Por el colesterol y los triglicéridos. No, mijo, no está hablando de eso. Está hablando de la esencia del hombre, ¿sí? Que es su espíritu. Marcos 7, 21. Dice así:
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Voy a leer hasta el 23, el 22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué pasa con el hombre? Contaminan al hombre. ¿Cuántos hemos escuchado que el Señor dice en su palabra que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado como irreprensible? Hace un momento escuchaba que la mentora Alicia les decía, ¿verdad? Se están cumpliendo las señales, la venida del Señor está pronto a acontecer. La pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás guardando tu corazón? El consejo en Proverbios que nos está dando el Padre, ¿sí? Dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Qué emana del corazón? La vida misma. Pero lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él, ¿sí? Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Yo quiero leerte otra traducción de la Biblia acerca del mismo texto que acabamos de leer en Marcos 7:21. Y dice de la siguiente manera, pues de su interior, o sea, del corazón del hombre, vienen pensamientos bajos y malvados. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando que la inmoralidad sexual, el robo, el homicidio y el adulterio están ¿dónde? En el corazón del hombre. Está también la codicia. ¿Qué es la codicia? Es la avaricia o el deseo a tener más riquezas a costa de lo que sea, ¿sí? La maldad peligrosa y destructiva, engaño, conducta no restringida, o sea, indecente, ¿sí? Y mal de ojo, no del que te hace porque te vio una persona y te calentaron la cabeza, como dicen aquí. Tiene que ver con el ojo malvado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la envidia, difamación, hablar malicia, representación fraudulenta que tiene que ver con la injuria, orgullo, que es la escena de un corazón altivo contra el hombre, dice, necedad, tonterías, falta de sentido común, imprudencia, toda esta maldad, propósito y deseo viene del interior y hacen al hombre sucio y falto de santidad. Y sin santidad está más ampliado y más explicado en esta traducción, ¿sí o no? ¿Lo lograron entender? Ok. Vamos a hablar el día de hoy acerca de algunos pasos para prevenir los malos pensamientos. ¿Cómo es esto posible? Tú te puedes preguntar en un mundo que está totalmente contaminado, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo la influencia de un ser que es el padre de la mentira. ¿Cómo se llama este personaje? Satanás, el diablo, ¿sí? El homicida, la serpiente antigua. Tiene tantos nombres, pero el objetivo de este ser que es tu enemigo y mi enemigo, ¿sí? Dice que es la destrucción del propósito de Dios en la vida del ser humano y el asesinato del mismo hombre. Amén. ¿Cuántos sabemos que tú y yo fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios? Cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, quiere decir que la naturaleza del Padre se impartió en nosotros. Y Dios es un Dios santo, ¿sí? Y Dios es amor. ¿Y cuándo se perdió esto? La santidad que vive sin Dios es como si ahorita apagáramos el ventilador, simple y sencillamente la persona que pasa no va a funcionar, ¿sí? Nos volvemos inútiles. ¿De qué me sirve el ventilador desconectado? Lo puedo agarrar para poner alguna cosa ahí encima nada más, pero simple y sencillamente no está cumpliendo su propósito. ¿Vamos entendiendo?
No quiero que se me distraigan. Por eso tú y yo tenemos que cortar y arrepentirnos de todo pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y yo te decía, ¿cómo podemos hacer esto en un mundo que está plagado de tanta inmoralidad? Ahorita, por ejemplo, si anuncian en un comercial la leche, inmediatamente sale una mujer semidesnuda. ¿Y qué tiene que ver eso con la leche? ¿Por qué no ponen una vaca? ¿Verdad? Entonces, todo lo relacionan a algo que viene a ser de tropiezo al ser humano. Tanta pornografía, vemos programas de televisión, de todos los canales no se hace uno, por donde quiera que tú voltees, inmoralidad, inmoralidad y pornografía. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí se puede si llevamos cautivos nuestros pensamientos, ¿a quién? A la obediencia a Dios. Pero esto es una disciplina, hijos, y tú y yo tenemos que entrenarnos para ello. Tenemos que activar un ciclo con nuevos pensamientos de vida. No es fácil mantenerse en el espíritu porque el mundo, como te lo decía antes, ataca nuestra mente constantemente. Por lo tanto, requiere de un gran esfuerzo para lograrlo. Tenemos que dejar atrás todo lo que nos conduce a pecar. Recuerden, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr, pero separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. ¿Están aquí? Ok. Entonces, te repito, en nuestras propias fuerzas, hijo, no lo vamos a poder hacer. Es imposible vencer los malos pensamientos. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y tomar una decisión firme de renunciar a ellos. La palabra de Dios nos enseña que el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta, ¿sí? Mas los necios pasan y reciben el daño. Aquí quiero llevarte al libro de Proverbios, capítulo 22. Vamos todos para allá. Proverbios 22. Vamos a leer el versículo 3. Y ustedes me van a querer corregir. Pastor, usted dijo acerca de que los necios pasan y reciben el daño. Y aquí la traducción, en este caso el versículo que les voy a leer, dice que los simples son los que pasan y reciben el daño. Pero al ratito te voy a leer el texto donde dice que los simples van a heredar la necedad. Y te voy a describir quién es una persona simple para Dios. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? 22, versículo 3 dice, el avisado o el sabio ve el mal. ¿Y qué hace? Se esconde. Mas los simples pasan y reciben ¿qué cosa? Quiero llevarte al versículo 23, de ahí mismo, del capítulo 22. Si es 1, 22. ¿Ya lo tienes? ¿Y cómo dice ahí? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Sí? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ok. Vamos a Proverbios 15, 32. Pero no me pierdas Proverbios 1, 22. Y antes que leamos el siguiente, te voy a leer de nuevo el 1:22 que dice, ¿hasta cuándo, oh simples, las simplezas y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? En el versículo 23 del capítulo 1 nos dice el Señor, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Antes de ir al siguiente texto, yo quiero decirte que reprensión es una expresión
autoritaria y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o comportamiento, ¿sí? Para aquellos que están anotando, repito, reprensión es una expresión autoritaria y severa de desaprobación. Que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. En pocas palabras, es la acción de reprender. ¿Quién como autoridad tiene la autoridad delegada, verdad, para reprender? Un padre de familia puede disciplinar y reprender a un hijo, ¿sí o no? El pastor de la congregación funge como padre espiritual, tiene la autoridad de parte de Dios para reprender. Dios está hablando aquí, hijo. El Señor nos dice, volveos ¿a quién? A mi reprensión. ¿A quién le está dando esa advertencia? A los simples y a los burladores, como acabamos de leer hace un momento. Hoy en día la gente no quiere ser corregida. Le sacan vuelta la autoridad. Vamos a el que te dije, que era Proverbios 15:32. Dice la palabra de Dios que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha ¿qué? La corrección o la reprensión, ¿qué es lo que tiene? Entendimiento. Pues vamos nosotros a ver quién es una persona simple. Las personas simples son simples y sencillamente aquellas personas que no quieren buscar la sabiduría de Dios y que tampoco quieren ser corregidas. La palabra de Dios nos dice que la persona simple todo lo cree. La persona simple todo lo cree. Hijo, pásale un huevo por la cabeza a tu niño para que se le quite el calentamiento de cabeza. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando hay un enfermo en casa? Llamen a los ancianos de la congregación y que oren por él, que lo unjan con aceite, ¿verdad? Que desaten la palabra de sanidad. Y si hubiere cometido pecado, ¿qué va a pasar? Aún serán perdonados, ¿sí? Y va a ser restaurada la persona. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice que nosotros busquemos primeramente qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás, la sanidad, la liberación, la restauración, vendrá ¿por qué? Por añadidura. Y Él te dice, hijo, hija, ¿cómo te trata? Como hijo, como hija. Y Él es un padre que reprende, porque al hijo que ama, lo disciplina, lo corrige y aún que lo azota. Ese es Dios, sí. Y no que Dios es amor, por eso, porque te ama, te corrige. Acuérdate que el hombre cometió pecado y por causa del pecado el hombre se había apartado de la misma presencia de Dios, se desconectó y el hombre empezó a actuar de la manera que Dios no quería que actuara. Él fue diseñado con un propósito, pero al desconectarse de su fuente ya no cumplió con su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El Señor está haciendo una invitación y nos dice, volveos a su reprensión, para que tú y yo seamos corregidos y dejemos la simpleza. Por eso dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Sí? Oh burladores. ¿Van a desechar qué? La reprensión, la corrección. Dice la palabra de Dios que la necedad está ligada ¿a dónde? Al corazón del muchacho, pero la vara, ¿a poco nuestros hijos no necesitan ser disciplinados? Pero ¿por qué tú disciplinas, papá, si tú no te dejas corregir por Dios? ¿En qué autoridad tú vas a corregir cuando tú mismo no eres corregido? Si tú no te dejas corregir por Dios, tú estás practicando injusticia.
Yo he visto a muchos padres golpear a sus hijos y descargar toda su ira. La palabra nos dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿A dónde crees que te diriges, papá, mamá? Si castigas bajo la influencia de un espíritu iracundo, vas a hacer más daño que corrección a tu hijo o hija, según sea el caso. Entonces, vamos a continuar. ¿Me quedé dónde? Ayúdeme. En el 15:32 que dice, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué hace? Menosprecia. Menosprecia es tener en poco su alma. La Biblia establece que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la lucha de Satanás en esta tierra? Quiere que tú y yo nos perdamos, que las almas se pierdan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él va a utilizar todo lo que esté a su alcance para lograr su propósito. Pero un simple, dice, aquel que no busca la sabiduría de Dios, hijos, ¿hacia dónde está dirigiendo sus pasos? Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Vamos a leer el capítulo 14. Y aquí mismo en Proverbios. Y vamos a leer el 18. ¿Ya llegaste ahí? Dice que el simple todo lo cree. Todo lo que le digan, hasta los chismes, que dicen manita, que dicen manito. Y todo lo cree. No lo investiga, pero ya lo creyó. Y aceptó tan rápido una mentira. Ojalá y así aceptaran la verdad de Dios, ¿verdad? Desarrollarían una fe tremenda, porque dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, ¿verdad? Y vete allá al mar. Y dice el Señor, eso es con un granito de fe. No, no es el granito de mostaza. Con el granito de mostaza está haciendo la comparación. Pero fíjate, la persona simple es aquella que no investiga. Bueno, te lo dijeron, ¿quién te lo dijo? Vamos al punto, vamos a arreglar un problema. Pero es que dicen, me llegó un rumor. No, ahora con lo de la inundación, que se rompen las presas, que dicen, no lo decían, pero ni en las noticias. ¿Y cuánta gente no salió corriendo de aquí del estado? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? O nada más fueron mis vecinos que salieron huyendo. No, fue mucha la gente que se fue de aquí, ¿verdad? Porque dicen, pero realmente no era esto cierto. Ok, entonces terminamos de leer donde dice que los simples heredarán la necedad, y esto está en el versículo 18. Los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Cuál es la herencia de los simples? Los simples se vuelven necios. Similitud de necios o sinónimo de necios, según la Biblia, es tonto o perturbado. Una persona perturbada es una persona que tiene un problema. ¿Cuántos saben que la batalla de la vida es por la mente? El diablo, a través de un pensamiento, va a plantar una semilla de incredulidad, ¿verdad?, en ti. ¿Y cuánta gente incrédula? Vemos en el caso de Eva, a través de escuchar la voz de la serpiente. Oye, con que Dios les dijo que no coman del árbol del huerto. No, solamente del árbol. Ahí entra ella y entabla un diálogo. Porque nos dijo el Señor que el día que comamos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Inmediatamente la serpiente, ¿verdad?, lo primero que le dice es contradecir la verdad que ya Dios le había revelado. No moriréis. Pero sabe Dios, ahí está culpándolo de mala intención, ¿sí? Que el día que tú comas, ¿qué va a pasar? Seréis, ¿qué? Como dioses. Y esa fue la tentación, ¿ok? Vamos a continuar. Y ya les leí el 18, ya leímos Proverbios 15:32 también.
Unos me dicen sí, otros me dicen no. Sí, ya lo leímos. El 32 es donde dije que el que tiene en poco la disciplina, ¿qué pasa? Menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ¿qué tiene? Entonces tú y yo, para poder tener entendimiento, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? La corrección, ¿sí? El consejo. Hijos, tú y yo estamos defectuosos. Ayer yo les decía a las mujeres, hijas, la palabra de Dios dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso nos incluye a nosotros. ¿O alguno se ofende? ¿Acaso esto les ofende, diría el Señor? Y si te ofende, te aguantas, porque la verdad de Dios muchas veces va a doler. Amén. Pero diría Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vamos nuevamente a Proverbios capítulo 1. Y te quiero estar, ahora sí que remarcando cada texto, porque quiero que te lo lleves bien grabado en tu corazón y dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida, ¿sí? Y dice el 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo te pregunto aquí, ¿quién está hablando? Dios. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré ¿qué? Saber mis palabras. El Espíritu de Dios, hijos, es el único que te puede guiar a la verdad y a la justicia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, el maestro de maestros, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso quiero llevarte a Gálatas. Vamos a Gálatas todos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Así yo los distingo. Ok, los otros pienso que es porque están buscando el texto, porque si no, pues vamos a arreglar ese problema. Tienes que definirte, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay término medio. Ninguno se me queda en el limbo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Gálatas capítulo 4, vamos a leer el versículo 6. Dice así, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjate que él aquí está hablando que envió, no que enviará. Es algo que ya el Señor hizo, ¿sí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Si tú ves la vida de Jesús, Jesús en todo momento, y él era una persona de oración que siempre mantuvo una comunión directa con el Padre. Tú ves a Jesús y después de orar y de recorrer ciudades y aldeas sanando, echando fuera demonios y resucitando muertos. Hijos, él no se iba a la hamaca. Dice la palabra de Dios que siempre se apartaba, ¿para qué? Para orar. Y noches enteras nuestro Señor Jesucristo pasaba en comunión ¿con quién? Con el Padre. Él tenía una total dependencia ¿de quién? De Dios. Todo lo que Dios hizo, no lo hizo en base a su propia fuerza. Él decía, todo lo que yo hago, ¿sí? Lo hago porque es la voluntad ¿de quién? Entonces quiere decir que el Padre le decía qué hacer. ¿Cuántos nos decimos hijos de Dios y hacemos lo que se nos pega nuestra regalada gana? Y no estamos dejándonos corregir por Dios y su palabra. Yo quiero decirte que cuando Jesús
vio a Jerusalén, ¿sí? Lloró, dice la palabra de Dios, porque ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Estaban como dispersas, como ovejas que no tenían. O sea que vio que la gente iba para donde se le daba la gana y no reconocía su paternidad. ¿En quién? En Dios. Y no había gente que se levantara y dijera, yo voy a ser un obrero, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y voy a tomar responsabilidad porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y por eso Jesús dijo, rogad pues que el Señor de la mies envíe obreros. ¿A dónde? A su mies. Gente que sienta carga por el perdido. Yo el miércoles que daba la enseñanza les puse un ejemplo, ¿sí? Que dice el Señor que la mies es mucha, pero hay muchos que se dicen hijos de Dios y en lugar de estar recogiendo la cosecha con Dios, ¿qué están haciendo? Desparramándola. Cuando tú no sigues una instrucción de parte de Dios, hijos, ya estás dando un mal testimonio y le estás prestando un argumento al enemigo para que te señale. Yo les voy a poner uno muy sencillo. La palabra de Dios nos dice, hijo, hija, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Pero hay muchos que hacen esto. Pero yo veo prédicas. Está bien, puedes tener mentores, ¿sí? Y a través de libros podemos edificar nuestra fe. Pero yo te pregunto, ¿a quién le rindes tú cuentas? ¿Cuántos saben que los pastores van a velar por el alma de las personas de su congregación? Porque ellos o nosotros somos los que vamos a dar, ¿qué? Cuentas. El pastor siempre les ha puesto ese ejemplo. Cuando a mí me llamen, a ver, el pastor de la iglesia del tabernáculo, que el Señor lo llame a cuentas, él primero va a entregar cuentas ¿por quién? Por su familia. A ver, Gregorio, tu esposa, aquí está, pastor, señor. Tus hijas, aquí está. Tu hijo varón, aquí está. Y en la congregación, él va a empezar a nombrar a las personas que se alinearon, ¿verdad? Que recibieron la paternidad, que ellos dijeron, yo de aquí soy, ¿verdad? No me siento fuera del diseño de, me siento en casa cuando vengo a esta congregación. Amén. Porque aunque somos muchos los miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Entonces, yo no puedo decir que soy miembro de este cuerpo, el dedo no lo puede decir, si me lo cortan, por más que me lo quieran pegar, ¿verdad? Ya no va a funcionar igual. ¿Qué pasaría si me cortan un dedo? Y lo dejo ahí, pasan 2 días, cuando regrese, ¿cómo lo voy a encontrar? Entonces, ¿puede funcionar este dedo aislado, fuera de? No, todos somos miembros los unos de los otros, todos nos necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué te digo esto? Dios nos hace habitar en familia. Salmo 68. Acuérdense que en Gálatas leímos que el Señor nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros espíritus, ¿verdad? A nuestros corazones. ¿A dónde lo envió? A nuestro corazón, porque acuérdate que sobre toda cosa guardada vamos a guardar ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso el Espíritu de Dios es enviado ¿a dónde? A nuestros corazones, hijo, porque él es quien imparte la santidad de Dios. Él es quien nos guía a la verdad y a la justicia de Dios. Tú y yo no podemos ser justos por nosotros mismos. De ahí que el Señor dijera, no hay ni uno bueno, solamente ¿quién? Dios. Porque a Jesús se le acercaron y le dijeron, maestro bueno. Y él se voltea y le dice, no, hijo, ni yo me atribuyo bondad alguna. ¿Por qué Jesús no se atribuyó bondad alguna? ¿Sabes por qué? Porque él sabía que después de beber la copa que no quería beber, él se iba a hacer un ser maldito, ¿sí? Acuérdate que él cargó con los pecados de toda la humanidad y al estar clavado en la cruz, Jesús era un ser maldito, pero como no pecó,
¿verdad? Se revierte la maldición. El justo, dice la palabra, por los injustos. Déjenme llegar al Salmo 68. Yo sé que ya me ganaron. ¿Estamos entendiendo? ¿Estás en el gozo del Señor? Es que los veo un poco serios el día de hoy, como cansados. ¿Celebraron mucho ayer? Bueno, 68 vamos a leer a partir del versículo 6, que dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Si yo te pregunto, Olga, ¿cuál es tu familia? ¿Esta congregación? ¿Estás segura? ¿Estás convencida? Si hay convicción en su espíritu, ¿sí? Esa convicción que hay en ella la va a llevar a comprometerse con esta casa y la visión de esta casa, y no le va a costar trabajo someterse a una autoridad, ¿sí? Yo te pregunto, Candelario, ¿cuál es tu familia? María Jesús y Chuchita me va a decir. Ok. ¿Nada más? ¿Y dos más? Yo te voy a aclarar algo. Cuando a Jesús le dijeron, oye, ahí te habla tu papá, tu mamá y tus hermanos, padre, madre, hermano, hermana, los que hacen la voluntad. Ese es el concepto de familia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Por eso es que el diablo toma ventaja en nuestros pensamientos, hijos, porque todavía en la mente hay argumentos. Por eso tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Porque si yo me sigo aferrando a algo que dijo el Señor, ese no es mi diseño, le estoy llevando la contraria ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? El que no deje padre, madre, hermanos, hermana, esposa, esposo e hijos, no puede ser mi discípulo. Si tú eres un hijo de Dios, tú te tienes que identificar dónde está tu familia. Los que hacen verdaderamente, porque incluso podemos estar aquí muchos, pero la pregunta es, ¿será que todos hacen la voluntad del Padre? El que no vive para servir. Ok. El servicio es el reflejo del compromiso que tú tienes con el Señor. Ok. Vuelvo a repetir, vamos a Salmo 68, leí una parte, pero quiero leer hasta el versículo 12. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos, ¿a dónde? A la prosperidad. ¿Sí? Mas los rebeldes habitan seca. En la tierra seca, tú plantas una semilla. ¿Y qué pasa? No produce. Una persona que no produce, que no está fructificando, o sea, que no da frutos de justicia, estás plantado en tierra seca, habitas en tierra seca. ¿Qué representa la tierra seca? El área de la maldición. El área de la maldición. ¿Sí? Porque dice la palabra que tú y yo somos árboles plantados junto a corrientes ¿de qué? De agua. Y damos fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que emprendemos tiene que prosperar. Y esa corriente de agua, hijos, es la palabra. Pero el que no se llena de la palabra, ¿verdad? Carece de fe, porque la fe viene por el oír, que es lo que tú estás oyendo. Por eso Jesús dijo, no dejen de congregarse. No es porque te quisiera fastidiar la vida. Bueno, es que Jesús no piensa que yo trabajo, sí, pero el Señor te dice, no se apagó, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por
necesito ¿qué? Comida. ¿Y qué decía el Señor? Ninguno. No os afanéis por lo que has de comer, ni por lo que has de vestir. Y te estás resistiendo y te estás llevando la contraria a Dios. Y para ellos es esa palabra. El Señor te dice, volveos ¿a qué? A mi reprensión. ¿Quieres que Dios te corrija? ¿Cuántos quieren que Dios les corrija? Pues no le saques vuelta a la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios instituyó autoridades y Él mismo, dice, constituyó 5 ministerios. No los ha quitado. El pastor dice, yo no encuentro en la Biblia que alguien me diga a dónde. ¿Sí? El Señor dijo que ya quitó o removió las autoridades que Él mismo puso. No las ha removido. ¿Y quiénes van a dar cuentas por el rebaño? Los pastores. Te pregunto, ¿tienes un pastor? Puedes decir, Él es mi pastor. Si no, yo te pido, hijos, busca un ¿qué? Pastor. ¿Sí? Yo por ahí escuchaba que una ovejita decía, sí, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Sí, pero las ovejas oyen la voz del pastor. Porque si no escuchas la voz del pastor, entonces eres una cabra, una novilla indómita, como decíamos ayer. ¿Sí? ¿Qué significa novilla indómita? Becerra rebelde, lo que es igual a una mujer que infiel. ¿Ok? Bueno, volvemos al 68. Termino de leer porque quiero leerlo hasta el 12. Me quedé de donde dice que los rebeldes habitan ¿en dónde? En tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Tú la reanimaste. Los que son de tu grey, han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos y las que quedaban en casa repartían despojos. Estamos viendo que cuando Israel sale de la cautividad de Egipto, Dios mismo pastoreó a su pueblo. Y aunque ellos atravesaron el desierto, ¿les faltó algo? No, pero Dios mismo les levantó una autoridad. ¿Quién era la autoridad en ese tiempo? Moisés. Y tú ves la cantidad de situaciones que sucedieron porque mucha gente se oponía a la autoridad de Moisés. Tenemos la rebelión de Coré, ¿te acuerdas? Siempre querían llevarle la contraria. Ayer que les explicaba a las mujeres, porque leímos en Éxodo 34, donde habla que Dios se revela a Moisés como un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Yo les explicaba, iniquidad, ¿qué cosa es, hija? Es aquel pensamiento que se desalinea del pensamiento de Dios y te hace llevar una vida, ¿verdad?, que no es en función al diseño de Dios. Yo les hablaba acerca de lo que es rebelión. Un rebelde es aquel que siempre le lleva la contraria a Dios. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra de Dios? La pregunta es, ¿te estás rebelando en contra de tu Dios? Cuando Dios te da una instrucción, por eso dice la palabra de Dios, ¿sí?, que el sabio ve el peligro y se aparta. ¿Qué esperas? Porque la obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia, ¿qué es lo que trae? ¿Cuántos hemos leído el libro de Deuteronomio en el capítulo 28? Y nos gusta escuchar que dice que acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿con qué? ¿La vas a escuchar con qué? Prestando toda tu atención. Y la pones por obra, ¿qué va a pasar? Acontecerá, dice la palabra de Dios, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y da una lista, pero si haces lo contrario, ¿qué va a pasar?
Estarás habitando, hijo, hija, en tierra ¿qué? Seca. Y en tierra seca no hay vida. No hay vida. Es una tierra donde hay ¿qué? Esterilidad. Vamos más adelante. Ya te dije que Dios te hace habitar en una familia. En una familia siempre hay autoridades, ¿sí? Vamos, ya leímos acerca, no te di el texto, ¿verdad? Pero en Efesios es donde habla que el Señor mismo instituyó, ¿verdad? Autoridades. En este caso hablamos acerca de los 5 ministerios. Dice la Biblia, y vamos a Mateo 9:36. Fue algo que ya hablamos, pero quiero darte el texto que dice que, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Cómo estaban las multitudes? Desamparadas y dispersas. Dispersas quiere decir que no estaban habitando como en familia, cada quien por su lado. ¿Había rebelión a la autoridad? Sí, porque yo quiero decirte que en Israel habitaban familias, en Jerusalén. Y en cada familia Dios pone autoridades, ¿verdad? Pero cuando el padre de familia no está funcionando como el sacerdote, como el profeta y como el rey que Dios lo llamó a ser, esa familia ¿cómo está? Sin dirección. Y yo quiero decirte que sin dirección el pueblo se desordena. Cada quien hace lo que quiere. ¿De qué te sirve un padre, sí, que no conoce su propósito en Dios? Yo te pregunto, ¿puede tener autoridad sobre los hijos? ¿Cómo está ejerciendo esa autoridad? ¿Con el respaldo de Dios o por sí mismo? Por sí mismo, ¿verdad? Hace un momento yo te decía, muchos queremos corregir a nuestros hijos, castigar a nuestros hijos, y tú dirás con justa razón, es que me hizo esto, me reprobó el chamaco o me desobedeció a la instrucción. Pero Dios te preguntaría a ti, hijo, ¿tú estás obedeciendo las que yo te doy? ¿En dónde tú estás fallando? Porque yo quiero decirte que dice la palabra que el Señor nos dio autoridad, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada nos va a dañar. ¿Cuántos lo saben? Porque hoy en día es tan difícil que Dios respalde la autoridad de una persona, no porque no quiera, sino que Él dijo que los injustos no heredarán ¿qué? El reino. Ayer hablábamos del reino y dijimos que el reino es el gobierno de Dios, ¿sí? Y el cimiento del trono de Dios es ¿qué? Justicia y juicio. ¿Cuántas madres de familia que yo veo que lloran porque la hija se le fue con el novio? Y es que mi marido y la culpa... No seas bruja. Ayer le decía, no quiero brujas, quiero mujeres que acepten la realidad. ¿Qué hiciste tú mal? Porque si tú fuiste una persona que nunca se sujetó a Dios en su vida, no me vengas con el cuento de que la serpiente, el diablo me hizo, porque la palabra de Dios dice que lo que está en la mano de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Yo te puedo decir fácilmente y derribar el argumento, hija, simple y sencillamente, tú no has cumplido la función o la tarea de ser esa mujer sabia que edifique. ¿Ha sido una qué? Porque a lo mejor necia. Y necia y bruja es lo mismo. Porque la bruja es necia. ¿Ok? ¿Sí? Porque si Dios me manda a que yo adquiera su sabiduría para poder edificar mi casa. Ayer hablaba la pastora Vero acerca de este tema y ella le dijo, edificar significa construir para habitar. Y no se trata de que te pongas a aprender de albañilería. Se trata que tú adquieras la sabiduría de Dios, porque como mujeres tenemos un diseño y tenemos que parir el propósito de Dios. Acuérdate que Dios puso al diablo en enemistad ¿contra quién? Contra la mujer, porque la descendencia de la mujer es la que le aplastará la cabeza
al diablo. Entonces, cada hijo, dáselo al Señor y dáselo fuerte. Cada hijo e hija que Dios me dio es una herencia. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Yo tengo que decirle como Salomón, Señor, dame la sabiduría, ¿verdad? Para poder guiar a mis hijos. Y la palabra de Dios nos da una instrucción. Instruye al niño, hija, desde pequeñito, o sea, desde que lo tengo en el vientre, yo puedo instruir a mi hijo. ¿Cuántos saben que la esencia de nuestro ser es espíritu? El espíritu no tiene edad. El espíritu quiere y anhela las cosas de Dios, porque a la verdad el espíritu está, ¿qué? Dispuesto. Y como no tiene edad, el espíritu oye a Dios. Tú puedes leerle cuando estás en tu estado de embarazo la palabra de Dios a tu hijo, y tu hijo recibe esa semilla. Ayer Emma vino a su primer congreso. En el caso de Daniel, hijos, desde pequeñito, ¿verdad? Nosotros imponíamos manos y le orábamos y decretábamos palabras sobre su vida. Y cuando yo supe que estaba embarazada, yo le pregunté al Señor, Padre, ¿con qué propósito viene este niño? ¿Verdad? Porque yo sé que no es obra de la casualidad. Mucha gente me dice, fue el pilón. No fue el pilón. Fue el propósito de Dios que viniera en este tiempo. Yo siempre le digo a él, yo siempre cuando le pregunto le digo, Dani, ¿por qué yo soy tan feliz? Porque yo soy la alegría de la casa. Afirmamos a nuestros hijos, no les enseñamos que ellos son rechazados, porque si tú ya empiezas, es que veniste y yo ya no te tenía en mis planes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maldiciendo el fruto de nuestros vientres. O cuando tenemos una actitud de que el hijo me estorba. ¿Cuántas mujeres hay que se enrolan en el trabajo y luego de repente las amistades empiezan a demandar tu tiempo, y el tiempo que era para tus hijos, ahora como quieres quedar bien con el mundo y el mundo está ofreciendo? ¿Sí o no? ¿Qué espíritu tú estás escuchando? Ayer yo les decía a las mujeres, porque como los varones no estuvieron aquí, les cuento, como que quisimos hacer una obra, ¿verdad? En el aspecto de que Eva le dijo al Señor, fíjate el argumento que le presentó, la serpiente, ¿sí? Me dijo y me ofreció y yo comí. Y la respuesta de Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Esa pregunta está vigente todavía para nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hizo Eva? Te digo qué fue lo que hizo: maldecir el fruto de su vientre. ¿Cómo lo maldijo? Por eso cuando la salutación que Dios le da a través del ángel a María, bendita tú entre las mujeres. María en su generación fue una mujer diferente. Halló gracia delante de Dios. Ese saludo no es para que lo repitan en un rezo, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es que el Señor está buscando, que quiere decir el Señor, Alicia llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendito Alicia el fruto de tu vientre. ¿Y quién es el fruto de tu vientre? No es Jesús, es Montserrat, es Melissa y es el Sergio. ¿Sí? Y dice el Señor, yo quiero que ese vientre sea bendito, porque el fruto que se va a producir dentro de ese vientre trae un ¿qué? Propósito. Y el diablo, ¿qué es lo que quiere? Robarle a la persona el propósito. Y lo primero que te roba, ¿sabes qué es? La identidad. ¿Y cómo te roba la identidad? Cuando tú te dicen, eres un inútil, eres un sonso, no sirves para nada. Hay poder en nuestras palabras. ¿Se acuerdan de cómo comienza el pastor Cash? En mi boca de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro, el poder de las palabras, hijos. Pero para que tus palabras, ¿sí?, produzcan resultados,
en Dios, tú tienes que alinear tu corazón o tus pensamientos a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de basura, de resentimiento, de amargura, lo primero que va a salir, ¿qué cosa es? Maldición. Y vas a maldecir todo lo que esté a tu alrededor. Pon aquí que, te voy a poner un ejemplo. Si yo fuera Satanás, ¿verdad? Inmediatamente yo al pasar alrededor de esas flores, ¿qué va? Se seca, se seca. ¿Has visto una persona amargada, llena de resentimiento? Seca todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Todo lo que está a su alrededor. Bueno, esta es lo contrario, no se convierte en oro, pero se seca todo. Se seca la vida misma del propósito de Dios en la familia. La Biblia nos habla acerca de dos mujeres que fueron, una fue mala, pero la otra fue perversa. Y hemos hablado, y el pastor ahora en el ayuno estuvo enseñando acerca del espíritu de Jezabel. Jezabel realmente existió. La Biblia nos cuenta de lo malo que fue esta mujer, ¿sí? Quería ser una mujer, o más bien era una mujer manipuladora, pero siempre que hay una Jezabel es porque hay una Acab, un hombre que no ejerce autoridad. Esta mujer siempre quería estar manipulando y controlando, y a eso Dios le llama, ¿qué? Hechicería. ¿Cuántas madres de familia no manipulan al esposo, manipulan a los hijos y con una enfermedad? Yo veo gente, y conocimos de una persona que nada más se ponía a llorar, ¿verdad? Y ya los hijos estaban todos, o que decía que le dolía algo y sometía, ¿qué? A toda la familia. Y lo que tenía esa persona, como sufría de abandono por parte del esposo, se inventaba tantas enfermedades, ¿sí? Iban al doctor, hijo, no le encontraban nada. Usted está bien, pero pues el doctor, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Bueno, usted vino, le receto y allá usted sí se las toma y él ganando bien, ¿verdad? Pero la otra mujer que quiero hablarte de ella es de Atalía. Atalía fue una mujer que incluso mató a su propia descendencia. Tú podrás decir, ay, yo jamás hago eso. Pero cuando tú no buscas a Dios y caminas ensimismada, ¿verdad? Desconectada del propósito de Dios, estás aniquilando tu descendencia. Porque si tú misma como madre no conoces el propósito de Dios para tu vida, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Entonces, vamos a Jeremías. La importancia de que tú y yo crezcamos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hijos, es para que nuestros pensamientos se alineen al pensamiento de Dios. ¿Cuántos quieren tener victoria en la vida en medio de cualquier situación que tú tengas? Dice el Señor, no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Si tú buscas el reino de Dios, el dejarte gobernar en tu espíritu por Dios, todo lo demás viene por añadidura. Lo único que tengo que hacer es alinearme al pensamiento de Dios, ¿sí? Si Dios, vamos a suponer que tiene un paraguas sobre mi vida, esa es su cobertura, esa es su protección, esa es su provisión. Pero yo al querer arreglar las cosas a mi manera, me salgo, Dios va a poder resguardar mi vida. ¿Verdad que no? No se puede. Él no se contradice en su palabra. Por eso tenemos que renovar nuestro pensamiento, ¿sí? Por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Ya lo tiene en Gálatas 6:19. Okay. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿El fruto de qué? De sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Por eso tú ves la necesidad de que te dice el Señor,
guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que antes de pelear una batalla ya se siente derrotada. No puedo, no tengo, porque tiene que un argumento en su pensamiento, porque creció, a lo mejor sufrió rechazo, abandono o algún trauma, o tuvo padres que nunca lo afirmaron, y esa persona con ese daño, ¿tú crees que va a poder, sí, salir de su boca algo bueno? Quiero volverte a leer lo que dice Jeremías 6:19, ¿sí? Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto ¿de qué? De sus pensamientos. ¿Cuántos sabemos que el pueblo de Dios perece o muere porque le falta ¿qué? Conocimiento. ¿Qué dice en Proverbios 1? Vamos rapidito. Vamos al 4, capítulo 4, versículo 7 y después vamos al 1. Este capítulo habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Hace un momento yo te leí un texto que decía que el avisado o el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta, mas los simples o los necios pasan y reciben ¿qué cosa? El daño. Dios te está avisando, Dios te quiere advertir que para que tú no recibas un daño, pero tú tienes la última palabra, tú eres quien decides, ¿verdad? Pero el entendido dice que se hace a un lado. Entonces, aquí cuando habla acerca de los beneficios de la sabiduría, dice en el capítulo 4, vamos a leer desde el 1, porque también yo te hablé de que Dios hace habitar en familia, y en una familia siempre hay una autoridad, y Dios le delegó la autoridad al padre de familia y a la madre de familia para instruir ¿a quiénes? A los hijos, ¿sí? Aquí hay paternidad en esta casa, amén. Y dice, oíd hijos la enseñanza ¿de quién? Del amigo, del vecino, de la tía Chonita, del padre, y estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda ¿qué? Mis mandamientos y vivirás. Adquiere posesiones, sabiduría. Y hoy la gente está afanada en enriquecerse, en tener más de lo que tiene. Allá en el cielo no eres reconocido por cuánto tú llegues a poseer aquí en la tierra, ¿sí? No es por cuánto dinero, sino porque tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Cuando Pablo recibe una palabra profética acerca de la asignación que Dios tenía para él, acuérdense que antes de ser Pablo, él ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Él tuvo un encuentro con Jesús y él estaba haciendo el propósito del mundo. El mundo quería destruir a los discípulos de Jesús y él se prestó para ello, pero el diablo lo había engañado a través de tener simple y sencillamente religión. Pero cuando él recibe la revelación de la voluntad de Dios para su vida, inmediatamente él cambia y vemos que surge la naturaleza del Padre en la vida ¿de quién? De Pablo. Y ahora era una persona que sus pensamientos fueron llevados cautivos, obedientes ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Y vemos a Pablo ya caminando en su propósito y al final de sus días, ¿qué fue lo que él dijo? He peleado la batalla, he guardado la fe. Él no estaba diciendo, miren el templo que hice, que construí, es el más grande de la ciudad, ¿verdad? Tengo tantos carros. Él dejó un legado, recibió el corazón del Padre y no solamente hijos. Bueno, en ese tiempo, dice la palabra de Dios, nos habla de 3 de sus hijos espirituales. Él tuvo muchos colaboradores, pero ¿cuántos hemos recibido el legado de Pablo a través de sus cartas? ¿Sí o no?
¿Has leído las cartas de Pablo? Ok, Dios desea que tú y yo dejemos un legado, no solamente que pasemos en esta tierra ¿verdad? Que estemos de paso solamente. Entonces, dice aquí, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Versículo 5, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela. ¿Cómo tú y yo podemos engrandecer la sabiduría? Esta es una pregunta que yo te quiero hacer. A ver, de los mentores, que me responda uno. Así es. Al ponerla por obra, tú vas a ver, dice, el resultado. Engrandécela y ella te engrandecerá. No tengas en poco, hijo, la palabra de Dios, ¿verdad? Tú le vas a dar el valor a tu relación con Dios a través de poner en práctica cada instrucción que Dios dé a tu vida. Hoy en día la gente tiene muchos problemas en casa, ¿sí? Muchas situaciones que Dios puede, mira, solucionarles, porque Él anhela, desea bendecirnos, ¿Cuántos saben que la naturaleza de Dios es dar? Por eso Él creó al hombre para darle. ¿Y qué le dio? Su amor. Nos amó de tal manera que entregó, ¿qué? A su único hijo, para que todo aquel que en él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, dice aquí, termino de leer, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas. ¿No dice la Biblia que Dios honra a los que le honran? ¿Cuál es la manera de honrar a Dios? Dice que Él prefiere la obediencia a la multitud de sacrificios. Y quiero terminar con lo siguiente. Vamos a Proverbios 4, versículo 23, que es donde empezamos, hijos. ¿Cómo dice? Léelo. ¿Sabes cuál es la manera más sencilla para que tú guardes tu corazón? Siguiendo la instrucción. Siguiendo la instrucción. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana y que tú hagas un compromiso con el Señor. Él nos dio un consejo el día de hoy y te dice: hijo o hija, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y por encima de todas tus posesiones adquiere, ¿qué? Inteligencia.